El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Verdades Espirituales. Mi nombre es Roberto Sánchez y soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. El tema que estaremos tratando en el día de hoy es de pobres pecadores a maestros. Pero antes hagamos una oración para entregar este programa a la guía y la instrucción de Dios. Así que mismo donde estás, cierra tus ojos y escucha estas palabras. Querido Dios, ayúdanos a vernos no como pecadores, sino como hijos tuyos y coherederos con Jesús del reino de los cielos. Hoy reconocemos nuestra divina filiación, porque, como bien dijo el apóstol Pablo, linaje tuyo somos. En esa conciencia nos levantamos y te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, porque sabemos que esa es la decisión correcta. Gracias Dios. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad. La palabra diaria correspondiente al día de hoy. La palabra es celebración. Su afirmación: celebro cada día como un regalo de la vida. Celebro cada día como un regalo de la vida. La vida puede estar llena de tropiezos, pero yo celebro cada día como un regalo de la vida. Me encanta conocer gente buena. Veo en sus rostros la imagen de Dios. Su sabiduría, en medio de la lucha diaria, me inspira a hacer buenas obras en un mundo difícil. Al igual que nuestros antepasados se reunían para celebrar sus experiencias, me uno a otros para agradecer por los momentos especiales. Me complace celebrar los nacimientos, la madurez, los matrimonios y otros eventos familiares, al igual que aniversarios y duelos. Todo esto y más forma parte de mi existencia. Conmemoro a aquellos que, aunque ya no están, permanecen en mi corazón. Dios y la vida son maravillosos. Los bellos recuerdos nos acompañan. Celebro la vida con gratitud. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Salmo, capítulo 145, versículo 7. Hágase la luz. Divulgarán el recuerdo de tu inmensa bondad y a grandes voces dirán que tú eres justo. Y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la cápsula del día. El título de la cápsula es Libérate. La hermana y ministra Joyce Flowers escribió, y cito: durante la mayor parte de mi vida fui una persona que no creyó que pudiera vivir por sí misma. Desde la infancia hasta la edad adulta, creí que si no tenía una relación con alguien, no sobreviviría. Por lo tanto, a los 53 años, nunca viví sola. Ni siquiera lo consideré, porque cada vez que lo hacía, una feroz y cruel sensación se apoderaba de mí. Continúa ella diciendo: en la primavera del 2006, mientras asistía a una iglesia de Unity, algo en mí cambió. Hablamos de la transformación y durante las semanas de estudio comencé el cambio.
He cambiado de un tipo de persona a otra, de alguien que vivía en el miedo a alguien que ha entrado a una forma de vida nueva y emocionante. De una mujer dependiente e infeliz a una mujer soltera y autosuficiente. De alguien que sentía que no tenía nada que esperar a alguien que espera con interés el desarrollo impredecible de cada nuevo día. Fortalecida, pero todavía un poco preocupada, dejé una relación de 15 años que no estaba funcionando para mí y emprendí una nueva vida. 7 años más tarde, he comenzado a ver que no importa lo que otros hagan, ellos no pueden hacerme sentir amada. Eso es algo que proviene de mí y es incondicional. Atenta a la delicada voz interior, me conecto con el amor de Dios y el amor en mí misma. Como resultado, también tengo el valor para amar a los demás con mayor profundidad. Estoy aprendiendo a quererme como soy, perfecta e imperfecta. Estoy aprendiendo que el amor de Dios está conmigo incondicionalmente. Estoy aprendiendo a pararme sobre mis propios pies y a relacionarme con el mundo con amor. Solía pensar que estaba incompleta sin alguien a mi lado. Ahora sé que el amor de Dios en mí, en ese interior, y el amor que siento por mí misma, me llenan completamente. Y termina la cita. Y ahora, queridos amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes. El tema que estaremos desarrollando en el día de hoy es de pobres pecadores a maestros. Pero como de costumbre, quiero presentar a los talentos que me acompañan. A mi derecha, el ministro licenciado Felipe de Orán. A mi izquierda, la ministra licenciada Neomisa de León. Y a su izquierda, nuestro amado amigo Jochi Guíramo. Bienvenidos todos. Gracias, Roberto. Bueno, hoy estaremos hablando de ese tema de pobres pecadores a maestros. Y yo pienso que desde niño, y yo puedo hablar por mi propia experiencia, se nos ha dicho que hemos venido al mundo cargando el pecado original, el pecado que supuestamente cometieron Adán y Eva cuando comieron del árbol del bien y del mal. Hoy analizaremos si esta doctrina viene de las enseñanzas de Jesús y cómo podemos levantarnos del pecado para ser verdaderos maestros espirituales. Así que comencemos. Y Felipe, te pregunto, hablemos del cristianismo. ¿Cuál ha sido el tema central del cristianismo a lo largo de la historia de la humanidad? A lo largo de la historia de la humanidad, el tema central ha sido el mal, el pecado, el cielo, el infierno. Y de hecho hay algunas religiones que mencionan más el diablo que al mismo Dios. A veces uno entra a algunos reels y dice, ¿a quién es que estamos predicando? ¿A quién es que estamos mencionando? Y aunque se nos ha presentado el cuadro de dominio que manifestó Jesús, el hombre siempre ha sido descrito como un gusano de la tierra, un pobre miserable, un pecador, y se ha separado de su esencia original.
esa doctrina del pecado original se ha encargado de enseñarnos que somos pecadores y que nacemos pecadores y que todo lo que nosotros necesitemos es, a lo que más podemos aspirar es a ser un buen pecador redimido. Y eso es algo interesante porque ciertamente pienso que no fue lo que el maestro vino a enseñarnos. Yo, esas palabras, lo que tú has dicho, ha sido mi experiencia en esa cultura, vamos a decir, fue que yo me desarrollé desde la infancia hasta la temprana adolescencia. Neomicia, entonces, escuchando las palabras de Felipe, ¿cómo llegó a suceder esto en el cristianismo? Mira, hay un estudio histórico que revela sorprendentemente que la evolución de los credos históricos de la iglesia cristiana. Se encontró que la doctrina del pecado original no surgió de las enseñanzas de Jesús. La doctrina fue una creación deliberada de teólogos en la primera etapa del cristianismo, con el sincero deseo de contrarrestar una tendencia hacia el gnosticismo que surgió entre los eruditos cristianos. Los seguidores de esta doctrina sentían que tenían conocimiento superior producto de una iluminación interna que ellos tenían, y por tanto ellos se creían superiores a los cristianos y se comparaban al igual que con Jesús. Uh-huh. Para los líderes cristianos esto resultó ser pues una herejía, y para cortar ese movimiento los líderes de la iglesia diseñaron decretos afirmando que Jesús era el mismo Dios, que bajó del cielo revistiéndose, o sea, convirtiéndose en hombre y caminando entre los hombres, pero que era el mismo Dios. Yo recuerdo que en alguna de las cartas de Pablo, inclusive creo que él menciona acerca del gnosticismo y se refiere a eso como una filosofía hueca y exhorta a los cristianos a no seguir ese tipo de filosofía. Muy importante eso. Entonces, si cierto es que esta situación ocurrió de esa manera como tú la describes, Jochi, ¿qué efecto tuvo esto realmente en el cristianismo como movimiento? Mira, Neomicia mencionó la parte de los teólogos. Y de verdad que ellos lograron establecer una diferencia incuestionable entre Jesús y los hombres. Porque se formuló la teoría del pecado original, de la que ya ustedes han mencionado. Tú mencionaste al principio. Y lo basaron principalmente en el Salmo 51, escrito por David. Donde decía, o escribió, que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si comparamos la forma de creación de Jesús, que fue una creación asexual, a una creación sexual, entonces hacemos una separación de Jesús como Dios y de los hombres. Era completamente lo que decía Neomicia anteriormente, la parte de evitar el tema del gnosticismo, aquello, etc. Este punto se ha enfatizado una y otra vez desde los púlpitos cristianos, hasta el punto que de muchos cristianos tiene una baja autoestima producto de esta enseñanza. Si yo soy, como decía Felipe, pecador, etc., naco pecador y voy a morir pecador, imagínate el sentimiento que esto tiene que crear en los seres humanos. Esta frase fue tomada fuera de un contexto, o sea, fuera de contexto realmente, ya que este es un cántico de dolor y desesperación producto del remordimiento que sintió David en un momento de su vida por haber enviado al esposo de Betsabé a su muerte para quedarse con ella. Recuérdense que el rey David era bastante enamoradizo. ¿Ok? ¿Quién de nosotros no ha tenido un momento de depresión donde nos hemos sentido que no valemos nada? O sea, pero nunca yo diría que presentaríamos esta acción de David como una ley o norma para todos los hombres de todos los tiempos. Eso sería algo inconcebible. Y esto es lo que muchos púlpitos cristianos han hecho. Lo decía Felipe al principio cuando empezaba haciendo la definición de qué efecto esto ha tenido. Y han tomado sus palabras de remordimiento y de desesperanza para darle un lugar central en la teología del cristianismo. Eso es lo que ocurre. Ya, ciertamente
Él también, David se contradice extremadamente cuando dice en otro salmo que básicamente lo que tú dices, o sea, eso fue un momento de dolor y desesperación para él, pero en otro salmo él dice que es el hombre para que tengas de él memoria. O sea, ahora está exaltando al hombre y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menos que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso es una exaltación prácticamente a la divinidad del hombre. Y ese debería ser el principio que el cristianismo debe establecer, no el otro, lamentablemente. Entonces, ciertamente, como hemos dicho, Felipe, eso fue escrito en un momento de desesperación. Y la pregunta es, ¿mantuvo David ese estado de conciencia subsiguientemente? No, claro que no. Y David, el rey David, es un ejemplo muy bueno de cómo la conciencia puede tener altos y bajos. Exacto. Lo importante es que él no se mantuvo en ese estado de conciencia. Y también, cuando, como bien mencionaba Jochi, la historia de Urías y Betsabé, él tuvo hechos que pudieran considerarse pecado, y aún así pudo levantarse, exaltarse y ser el arquetipo del rey perfecto, del linaje perfecto y de representar a Dios en muchas cosas. Entonces, ciertamente, si él tuvo momentos en un momento de baja frecuencia, por decirlo así, habló mal del hombre, tuvo momentos de alta exaltación, de alta conexión espiritual, donde él pudo no solamente reconocer la divinidad del hombre en sí mismo, sino abrir la puerta para que nosotros todos podamos encontrar esa divinidad en cada uno de nosotros. Él mostró esa redención que es una autorredención, y lo hizo a través del autodominio. Yo pienso que David es un ejemplo bastante interesante de lo que el ser humano es comúnmente. Fíjate que ya a nivel del Antiguo Testamento ya se estaba reconociendo la divinidad del hombre. Sí. O sea que eso no es una cosa que vino después. Ya David estaba reconociendo. Es un personaje muy interesante. Exactamente. Entonces, Neomicia, ¿quiere decir esto que Jesús ignoró la debilidad del hombre y su pecaminosidad? No quiere decir que necesariamente él la ignoraba, pero él tampoco insistió en que el hombre estaba atado a su debilidad, ni que era un vil pecador incurable. Él implicó fuertemente que el pecado es simplemente la frustración del potencial divino en el hombre, y que lo que llamamos mal es simplemente el encubrimiento del bien. O sea, que detrás de cada mal pues hay un bien encubierto. Claro. Jesús creía en la divinidad de cada persona y en su derecho innato a salud y al logro. Él vio la divinidad en cada persona y estimuló a los hombres a ver el bien y a ver a Dios en toda persona con la que se relacionen. Realmente, sí, yo estamos de acuerdo. Él trató de dar ese mensaje a la humanidad. Él decía, tú puedes estar libre de pecado. Tú puedes vencer y tú puedes sanarte. No porque yo sea algo especial, sino porque tú eres algo especial. Un hijo de Dios, claro que sí. Muy bien. Muy bien. Oye, entonces, ¿cómo nos movemos de pobres o miserables pecadores, como quieran decir, me gusta más la palabra pobres pecadores, a maestros? Mira, tú hacías una acotación ahorita, hay una gran pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es el hombre? Y el mejor lugar donde eso está contestado es en la historia de la creación, en el Génesis, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza tuya lo creó. Y vio que era bueno. ¿Ok? Debemos comenzar diciendo
que el hombre es esa creación de Dios en camino hacia la perfecta expresión de Cristo. ¿Y qué es eso? En cada hombre existe una chispa de divinidad. Cada hombre es Cristo en potencia. Ese es el segundo principio Unity. Sí. Y por consiguiente tiene el potencial para lograr grandes cosas si permite darle paso y expresión a todo lo que Dios es en él. Pero si contesta la pregunta estrictamente desde el punto de vista humano, terminará con una tabla de limitaciones. Mira, que va a llegar de aquí, no sé a dónde. Pero la verdad es que cada hombre es un ser espiritual y es innatamente bueno. Siendo esto así, a medida que el hombre aprende que tiene dentro de sí todas las potencialidades de Dios y lo reconoce en todos sus caminos, en cada pensamiento y acto, se le revelará un nuevo mundo y tendrá la llave para convertirse en un verdadero maestro. Quiere decir que en todo hombre está en Cristo, aunque sea el hombre más malo del mundo. Así es. Ahí está el Cristo dentro de él, esperando que sea reconocido por esa persona. Recuérdate que Pablo lo dijo en su primera carta a los Corintios. No olvides que tu cuerpo es templo del Dios viviente. Muy bien. Entonces, Felipe, cuando decimos que cada hombre es Cristo en potencia, que hemos hablado de eso ya, hablamos un poquito más de eso. ¿Qué nosotros queremos decir con esas palabras? Sí, ya hoy explicaba bien esa parte del Génesis, de la creación del hombre. Y es bueno volver a mencionar que el hombre fue creado en Génesis 1, como lo explica, a imagen y semejanza de Dios. Dice, varón y hembra lo creó. Pero hay una segunda creación que la vemos en el Génesis 2, y es cuando toma polvo de la tierra y sopla el aliento de vida y crea al hombre físico. Pero nos quedamos con ese Cristo, que es el que es hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra Cristo viene del latín Christos, y que significa ungido. Por eso cuando se les referían a Jesús como el Cristo, se decía que era el ungido de Dios. Y esta palabra a la vez fue prestada del griego Christos, que significa ungüento. Entonces, cuando se refería a Cristo, se está refiriendo como al Mesías, al ungido, al elegido y todos esos atributos que se le podían poner. Pero cuando hablamos de Cristo, ese de la primera creación, como bien explicábamos, estamos hablando de esa idea perfecta que el hombre crea y que es Dios en cada uno de nosotros. Esa es la expresión que existió tanto en Jesús como existe en mí, y el que nosotros estamos llamados a expresar. Es Dios, la chispa de Dios individualizada en cada uno de nosotros. Y bien lo dijo Pablo, Cristo en ti, esperanza de gloria. Eso es. Y entonces ahí es donde está todo el potencial de nosotros para nosotros poder expresar esa idea que Dios tiene de cada uno de nosotros, que es Cristo, al igual que lo hizo Jesús. Entonces la diferencia que puede haber entre Jesús y nosotros no fue en potencial, fue en expresión. Jesús pudo perfectamente expresar la idea que Dios tiene de cada uno de nosotros. Y eso lo hizo muy notable. Claro que sí. O sea, la expresión nadie lo ha igualado hasta el momento que yo conozca, pero han habido muchas personas notables a lo largo de la historia, claro que, sí, que han decidido seguir la voluntad de Dios. Ochi, entonces, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él mismo, ¿no? Sabemos que solo Simón dio la respuesta correcta. Recordemos que preguntó en dos momentos. Primero preguntó, ¿qué dice la gente? Pero esta fue directa a sus discípulos. Sí. ¿Qué dicen ustedes? Ok. Y Simón, que era la fe, impetuoso, etcétera, de una vez dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ok. Lo interesante es que Simón Pedro revela su propia divinidad. O sea, él se estaba viendo en un espejo cuando se miraba en Jesús. Y de quien hablaba era de su divinidad, no de la de Jesús.
Solo por el hecho de ver la divinidad de Jesús, Jesús se muestra muy complacido y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Obsérvase que Jesús está alabando a Pedro aquí, no a Jesús. Esta fue la primera vez que Jesús usó el nombre de Pedro para referirse a Simón. Él no estaba dando un nombre al hombre, sino alabando una cualidad desplegada por Simón. Y esta cualidad era Petros. Este es un término parecido a la palabra fe, que significa estabilidad como de una roca. Jesús está alabando a Simón, Pedro, por ser estable y perceptivo y estar diciendo que sobre este tipo de percepción es que la iglesia debe construirse. Y iglesia en este término es revelados, o sea, de adentro hacia afuera. Muy interesante, porque la mayoría de las personas creen que Jesús estaba precisamente refiriendo a la construcción de una organización eclesiástica. Inclusive se dice que la iglesia de San Pedro, allá en Roma, está construida encima de la tumba. De la tumba de Pedro. Pero realmente yo estoy contigo en ese sentido. Somos el templo del Dios viviente. Neomicia, entonces, ¿quiere decir esto que Jesús no pensó en construir una organización eclesiástica? Eso está establecido. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción a eso? Mira, la iglesia a la que Jesús se refería, de la que él habla, es de construir, es tu vida interna, es tu iglesia, esa divinidad en ti. Él dice edificar esta vida, pero es en lo interno. Tenemos que desarrollar la percepción, pues, de vernos a nosotros mismos y a los demás dentro del contexto de la divinidad del hombre. Y eso de por sí debe ser una meta de todo hombre, o sea, alcanzar la divinidad, seguir a Cristo. Pero Jesús nunca pensó como tal en crear una organización eclesiástica como la que hoy en día tenemos. Lo que pasa es que lamentablemente pues se tomó en blanco y negro la interpretación, se tomó literalmente cuando él dijo, claro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, todos pensaron que Jesús se refería a una edificación y se sentían inclusive orgullosos de Pedro de que sobre él fuera a crecer pues ya una iglesia, algo eclesiástico. Esto se ha aceptado de tal manera que se asume lo que tú decías ahorita, que en la iglesia de Roma está construida sobre la tumba de Pedro. Y yo creo que, reaccionando a lo que usted está diciendo, yo creo que eso es una de las limitaciones que tiene cuando uno toma las escrituras literalmente. O sea, hay que ir más allá, y muchas de las cosas que dice Pablo nos pueden ayudar a nosotros a entender más allá de la letra, buscar el espíritu que está detrás de ellas. Y fíjate que en cada momento que leemos y tratamos de interpretar la palabra, nos dice cosas diferentes, pues depende del proceso por el que estemos pasando. Por eso que no podemos leerlo tan literalmente, debemos hacer ya nuestra interpretación espiritual. Claro. Y Jesús dice, escudriña las escrituras, porque ahí ustedes van a encontrar la vida eterna. Escudriña, o sea, métete ahí y busca. Siempre nos habla. Sí. Entonces, Felipe, ¿cómo nos ayuda la parábola del hijo pródigo? Creo que le puse una canción dedicada al hijo pródigo, a convertirnos de pobres pecadores, no me gusta decir la palabra miserables, pobres pecadores a maestros. Cuéntanos. La parábola del hijo pródigo es una parábola muy rica en enseñanza y muy en conocimiento, una parábola de las muchas que usó el Maestro Jesús para enseñar. Pero desde este punto de vista, esta parábola lo que establece es que nosotros somos seres espirituales y que estamos siempre conectados a una fuente. Cuando nosotros en conciencia, y esa fuente es Dios, cuando nosotros en conciencia nos desconectamos de esa fuente, y es lo que personifica esta parábola, comenzamos a padecer escasez, enfermedad y todas esas apariencias de separación. Yo creo que la separación envuelve todo esto. La parábola dice
que un señor tenía 2 hijos y el menor le pidió su herencia. El padre le entregó lo que le correspondía y se fue a una tierra lejana. Esa tierra lejana simplemente dices fuera del alcance, ¿verdad?, de su padre. Y cuando estuvo en esa tierra lejana, malgastó lo que tenía y comenzó a sufrir carencias. Es bueno entender que en esta interpretación que le estamos dando, toda esta parábola está ocurriendo dentro de nosotros mismos. O sea, tanto el Hijo como el Padre son nuestros estados de conciencia, uno de unión y uno de separación. Y yo creo que el momento anjá de esta historia es cuando el Hijo dice, me levantaré y volveré a mi Padre, como dice la canción. Porque él reconoció que cuando estaba en casa de su padre tenía acceso a todo. Y la gran sorpresa fue que cuando él se levanta en conciencia y regresa, aún él pensando que venía en una conciencia de pecador, de pobre pecador, todo lo que él había tenido era de él de nuevo. Yo creo que esa es la gran enseñanza que hay aquí. Yo creo que sí, realmente, cuando nos levantamos en conciencia y vamos y buscamos al Padre y nos unificamos, ahí nuestra vida cambia. Todo vuelve a su estado original y a esa conciencia del Cristo que nosotros estuvimos hablando antes. Claro. Hay una palabra muy interesante, Neomisia, que mucha gente usa, y algunos dicen namaste, otros dicen namaskar. ¿Cómo esta palabra, explícanos, cómo esta palabra puede ayudarnos a nosotros a salir del pecado y convertirnos en verdaderos maestros? Esta preciosa palabra es una palabra del sánscrito de la India y que es un saludo. Ellos lo usan como un saludo y literalmente significa yo saludo la divinidad en ti. También ellos lo usan como un signo de gratitud. O sea, en una despedida, en cualquier actividad, ellos se despiden con esa palabra, queriendo agradecerte. Y es algo maravilloso poder acercarnos a una persona y afirmarle, tú eres el Cristo, el Hijo o la hija del Dios viviente. O sea, podernos nosotros, yo digo que apropiar de una semejanza, porque esto es una semejanza, yo de Namaste, nosotros le diríamos, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Cristo. O sea, poder nosotros también usar un saludo de reverencia, pero un saludo así, cristiano. O sea, el uso de este saludo pues nos ayudará a nosotros a expresar lo mejor de nosotros mismos y nos ayudará a recordar el tratar a las otras personas como almas y no como personas. Sería pues también una buena afirmación usar eso cuando nos encontremos incómodo, molesto con alguien. O sea, poder nosotros hacer un cambio de conciencia. Sí, yo creo que sí. Si nosotros traemos esto porque lo que tú has dicho es sumamente importante en nuestro desarrollo espiritual, pero yo estoy seguro que si tú le dices a cualquier persona que te encuentras por ahí, tú eres el Cristo en potencia, o el Hijo, o la hija amada de Dios, te van a decir, esa señora está loca. Sí. ¿Ok? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no estamos habituados todavía a vivir en esa conciencia de unidad con Dios en cada uno de nosotros. Entonces, Jochi, ¿cómo podemos superarnos para lograr ser verdaderos maestros? Esa es la pregunta importante, clave. Felipe dijo ahorita del hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre, ¿verdad que sí? Así es. Así es. Así que no importa dónde estés o lo que puedas hacer, no importa cuán lejos creas hallarte de las alturas que has fijado para ti o que sientes que Dios ha establecido para ti. El poder de llegar a ser un maestro es tu herencia divina. Estamos a poder llegar a ser. Cuando hablamos de ser, es que salga expresión desde nuestro interior, nuestra esencia divina. Tú puedes superarte, triunfar, ser sanado si crees en tu divinidad. Mejor prédica de Jesús no puede haber. Debes bendecirla y debes actuar como si fuera lo real y verdadero en ti. Y continúas en el esfuerzo de abrir un camino por el cual puedas escapar tu esplendor aprisionado. Ya decía Neomisia anteriormente que detrás de todo mal aparente hay un bien mayor esperando desenvolverse.
Todo aquel cuyo corazón está lleno de bondad y verdad, que ama a la humanidad más que a sí mismo y no puede encontrar en su corazón un sitio para odiar, puede ser otro Cristo en expresión. Jesús predicó con ese ejemplo. Esta es la manera en que nosotros podemos convertirnos en verdaderos maestros. Esto fue lo que logró Jesús cuando descubrió su propia divinidad y la expresó. Fue todo amor, ahí no había odio para nadie. Así es. Definitivamente. Y Envidia, nada. esa es la norma, ese es el camino que cada uno de nosotros debemos seguir. Así que amigos, hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Resumiendo y concluyendo, el tema central del cristianismo ha sido el pecado y el mal. Hemos oído hablar más sobre el diablo que sobre Dios. Ha habido una especie de pesimismo en la actitud del cristianismo hacia el hombre en general. Esto llegó al cristianismo cuando se desarrolló la doctrina del pecado original, para contrarrestar una tendencia hacia el gnosticismo, cuyos seguidores se sentían iguales o superiores a Jesús. Esto logró establecer una diferencia incuestionable entre Jesús y los hombres, basada en el Salmo de David que dice, y cito, «En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». Y termina la cita. Pero David no permaneció en ese estado de conciencia cuando escribió, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de sus pies. Sin embargo, aunque Jesús no ignoró la debilidad del hombre y su pecaminosidad, Él implicó que podemos estar libres de pecado, que podemos vencer y sanarnos, no porque Él sea algo especial, sino porque nosotros, como hijos de Dios, somos especiales. Todos podemos dejar de ser pobres pecadores y convertirnos en maestros a medida que aprendemos que dentro de nosotros tenemos todas las potencialidades de Dios y lo reconocemos en cada pensamiento y acto. Cuando decimos que cada hombre es Cristo en potencia, nos referimos al hecho de que en cada uno de nosotros vive la plenitud de la divinidad corporalmente, el Cristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice ustedes que es el Hijo del Hombre? Solo Simón dio la contestación correcta y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contestó, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lamentablemente estas palabras han sido interpretadas literalmente pensando que Jesús quería construir una organización eclesiástica, pero lo que realmente quería Jesús era construir una vida interior basada en la fe.
La parábola del hijo pródigo nos ilustra cómo podemos dejar de ser pobres pecadores para convertirnos en verdaderos maestros. Cuando el hijo pródigo gastó toda su herencia viviendo una vida desordenada, tocó fondo y sufrió extrema escasez. Pero tuvo un bendito despertar y reconoció su innata divinidad y volvió a su Padre y fue grandemente bendecido. La palabra namaskar significa yo saludo la divinidad en ti. Qué maravilloso sería acercarnos a cada persona afirmando para ella, tú eres el Cristo, el Hijo o la hija del Dios viviente, diciéndole namaskar. Todos podemos superarnos para convertirnos en verdaderos maestros espirituales, porque en espíritu y en verdad, esa es nuestra herencia divina. Y ahora, queridos amigos, a continuación, un video musical titulado Me levantaré, interpretado por René González. Escuchemos y disfrutemos. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es Despertando al Cristo. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje es de Isaías capítulo 40, versículo 31. Hágase la luz. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y se hizo la luz. El Antiguo Testamento se enfoca en la historia del pueblo de Dios, Israel. En el principio Abraham fue bendecido por Dios y se le dio muchas tierras y riquezas. Con el paso del tiempo y los años, los descendientes de Abraham, Jacob y sus hijos, tienen que salir de su tierra y emigrar a Egipto debido a una gran carestía, donde fueron invitados por José a quedarse a vivir allá. Luego de la muerte de José, con el paso del tiempo, el pueblo fue cayendo en la esclavitud y Dios usó a Moisés para sacarlos de Egipto. El pueblo estuvo 40 años en el desierto y finalmente, después de la muerte de Moisés, pudo entrar en la tierra prometida, Canaán. Jesús comienza su ministerio con las siguientes palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa todo esto? El pueblo de Israel representa la humanidad. Los hijos de Israel somos tú y yo. La tierra prometida del Antiguo Testamento es lo que en el Nuevo Testamento Jesús llamó el reino de los cielos. De alguna manera nos sentimos esclavos de algo o de alguien, y la búsqueda de esa tierra prometida es el deseo profundo de nuestra alma de encontrar libertad. Y literalmente hablando, es un viaje. La vida que vivimos es un viaje desde la niñez hasta el ocaso de nuestra vida. Cuando niños, nuestros padres se encargan de satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces llega la adolescencia y la temprana adultez, en donde deseamos ser libres porque nos sentimos limitados viviendo con nuestros padres. Justamente así pasó con el pueblo hebreo. Al principio se sintió muy bien, sus necesidades fueron satisfechas, pero con el paso del tiempo fue sintiéndose cada vez más limitado y clamó por libertad. Los 40 años del pueblo hebreo en el desierto representan tu vida y la mía, buscando esa tierra prometida o ese reino de los cielos del que Jesús nos habló. También representan los altibajos de nuestra conciencia en la búsqueda de algo mayor y mejor. Y en ese viaje que literalmente a veces parece que vamos por un desierto, comenzamos a adorar becerros de oro.
Construimos ídolos, nos inclinamos ante ellos y los adoramos. Créanme, los tenemos y muchas veces no sabemos que los tenemos. Muchas veces caemos en la desilusión y en la desesperanza. Pero tú y yo sabemos que existe un Dios de la misma manera que el pueblo de Israel lo sabía. Y aún así le rindieron tributo a algo mucho menos que a Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero dudamos que tenga el poder para vencer o sobreponerse a condiciones limitantes, esclavizantes en nuestras vidas, especialmente en nuestros fracasos. Cuando leemos la vida de grandes hombres, encontramos una realidad constante en todos ellos, y es que de algún modo experimentaron el fracaso. Cuando el gran pianista polaco Ignaz Paderewski decidió estudiar piano, su profesor de música le dijo que sus manos eran demasiado pequeñas para dominar el teclado. Cuando el gran tenor italiano Enrico Caruso presentó su solicitud para aprender canto, el maestro le dijo que su voz sonaba como el viento que silbaba por la ventana. La superestrella de básquet, Michael Jordan, fue expulsado del equipo de su escuela. Winston Churchill repitió el 6º grado y luego de una vida muy dura llegó a ser primer ministro de Inglaterra a los 62 años de edad. Albert Einstein no habló hasta los 4 años de edad y aprendió a leer a los 7. Su maestra lo calificó como mentalmente lerdo. Fue expulsado de la escuela y después no fue admitido en el Politécnico de Zurich. Un ejecutivo de Decca Recording Company dijo: "No nos gusta ese grupo", al rechazar a un grupo de rock inglés llamado The Beatles. Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876, buscó quienes les financiaran el proyecto. El presidente Rutherford Hayes dijo: "Es un invento extraordinario, pero ¿quién lo va a usar?". Henry Ford olvidó poner una marcha de reversa en su primer carro. Thomas Alva Edison hizo 2000 intentos antes de hasta inventar la bombilla. Un joven reportero le preguntó el porqué de tantos fracasos. Edison respondió: "No fracasé ni una sola vez. Inventé la bombilla. Lo que ocurre es que fue un proceso de 2000 pasos". Dice un proverbio chino: "La derrota es un mal pasajero. Lo que la hace permanente es el rendirse". Y muchos nos rendimos porque nos falta fortaleza de espíritu. Nos echamos a un lado y no luchamos más. Nos desalentamos y comenzamos a lamentarnos. Sin embargo, los personajes que les he mencionado nunca se rindieron. Y las Escrituras nos dice: más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Jehová no significa estar inactivo. Significa vivir en un estado de quietud y segura expectación de que todo está desenvolviéndose a través de la ley divina. En quietud y confianza de que Dios hará su parte, aunque nos sintamos derrotados. Saber que hemos hecho nuestra parte y que debemos esperar en quietud y confianza que Dios haga la suya. El sentirse en asociación con Dios es esencial si queremos vivir una vida exitosa. Esperar en Jehová es saber que no importa la condición o situación, Dios siempre está con nosotros, no como un ente pasivo, sino como un movimiento espiritual, divino, hacia lo mayor y lo mejor. En nuestros proyectos, en nuestros desafíos, no tenemos que asumir toda la responsabilidad.
tenemos que permitirnos a nosotros mismos recibir los beneficios de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios para ti y para mí es siempre lo mayor y lo mejor. Necesitamos aprender que nuestra parte consiste en reconocer la presencia de Dios, aceptar de Dios el bien que deseamos, hacer lo que lógicamente se requiera de nosotros para obtener el deseo. Y entonces dejar a Dios hacer su parte a través de sus leyes establecidas. Cuando esperamos en quietud y confianza a que Dios haga su parte, esa misma fe nos da nuevas fuerzas para levantar alas, para caminar y correr sin fatigarnos. Theodore Roosevelt dijo, es mucho mejor atreverse a hacer cosas grandes, a ganar triunfos gloriosos, inclusive si somos frenados por el fracaso, que estar al mismo nivel de esos pobres espíritus que no gozan mucho ni sufren mucho porque viven en un crepúsculo gris que no conoce ni la victoria ni la derrota. Pero yo digo que es mejor aún esperar en Jehová. Cuando Jesús murió en la cruz, para muchos su ministerio probó ser un fracaso total. Y sabiendo que tenía que dar su vida, la dio y esperó en Jehová. Y al tercer día se levantó con nuevas fuerzas, alzó su vuelo a nuevas alturas y jamás se ha fatigado. Te exhorto a que comiences a cultivar el don de la fortaleza, que inclines tu mirada hacia nuevas alturas. Sé paciente, pero sé firme en el Señor. Bienaventurado eres si sabiendo estas cosas las haces. Amén, amén y amén. Bien amigos, ya ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas amorosas de personas como tú, que aman las verdades espirituales que predicamos. Ayúdanos a continuar nuestra labor enviando tu ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico, cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145-521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopractico.org. Entonces tomemos nuestro diezmo o ofrenda y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo, el amor divino fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así en su nombre. Amén. Y ahora mi bendición final para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Queridos amigos, hasta la próxima entrega de Verdades Espirituales. Bendiciones.